viernes nos visita Marcelo Acuistapache. ¡Opa! Hoy venimos. Ah, no venís solo. No, te traemos. Ay, mirá. En realidad ¿Es tuyo? Sí, es una obra mía, en realidad es un mural, es una reproducción en tela. Y bueno, se lo traje de regalo. ¿Para quién? Ah, muy bien. Y usted administre. ¡Apa! Si a usted le Ay, gusta. qué No, divino, esto no es gracias, PH, esto es para mí. No. Acá no votamos. Acá no votan. Acá no se vota nada. ¡Apa! Wow. Qué bueno. Bueno, se llama El Calderín del Pecado, en realidad es una obra que una vez que es como un calderín que arrasa y te atrapa, y una vez que te atrapa es difícil de salir. Entonces hay unos personajes que intentan salir y hay otros que ya están entregados ahí, pobres. En realidad, hoy lo que estoy haciendo es mimetizándome con un poco toda la temática. Estuvieron hablando del teatro, del arte en el teatro, estuvieron hablando de películas y bueno, entonces vine a mostrar un poco el perfil de artista Excelente. plástico que quizás Excelente. no mucha gente sepa o no muchos saben lo que hago. Y sobre todo aplicado el tema de la capacidad del subconsciente de desarrollar arte, ¿no? Y que muchas veces no lo usamos, ¿no? De hecho, el subconsciente en muchas partes del mundo se utiliza en artistas plásticos para desarrollar arte, en deportistas. O sea, muchas veces nos limitamos mentalmente, racionalmente nos limitamos y no conocemos el verdadero potencial que todos tenemos dentro, tenemos, ¿no? ¿no? Yo Qué traje bárbaro. una serie Es el proceso. de obras, es esta obra. Tomá asiento. Sí, gracias. Pero pará, antes, muchísimas gracias. No, por favor, Muchísimas, un placer. muchísimas gracias. Un placer, querido. Divino. Bueno, lo que traje fue un poco el dinamismo de la obra, ¿no? O sea, todo esto empezó hace 38 años. Yo siempre me gustó el arte, yo pintaba. Y bueno, y conocí el tema de la hipnosis en Tacuarembó con 17 años. En un espectáculo público estaba hipnotizando Fabio Puentes, que es un poco con el que inicié todo el tema del desarrollo del potencial del subconsciente. Y ahí tuve posibilidad de conocerlo, él se enteró que yo era artista plástico y empezamos a desarrollar diferentes técnicas para el desarrollo justamente del potencial del artista, digamos. Muchas veces, desde el punto de vista racional, nos limita en el qué dirán, o sea, te limitan un montón de cosas. Entonces, básicamente, el acceso al subconsciente, los primeros ejercicios fueron increíbles para mí, porque era como demostrarme de que realmente había algo allí muy importante que no lo dejaba salir. Él me pidió, por ejemplo, que hiciera un dibujo. Yo en ese momento estaba con pluma, dibujaba, hacía árboles, con realmente muy bueno, una calidad importante técnicamente, pero en estado normal me pidió que hiciera ese árbol y después en estado de hipnosis me pidió que hiciera el mismo árbol, pero realmente como lo sentía en mi interior, sin trabas culturales, sin importarme el qué dirán. Y empecé a hacer un árbol completamente diferente, con un trazo completamente diferente, con una fuerza increíble. Y cuando terminé de hacerlo, no podía creer que era el árbol que yo había dibujado. Y lo que hizo él fue superponer los dos dibujos y coincidían las ramas y las raíces, ¿no? Eso, o sea, era como el mismo árbol visto por dos artistas diferentes, ¿no? Incluso hasta la firma era diferente, que me llamó poderosamente la atención. Y de ahí lo que hice fue empezar a aplicar esa metodología. Desarrollé técnicas como es el aerógrafo, que básicamente es como un pincel de aire que permite hacer degradés y permite... Es un trabajo bastante engorroso porque tenés que hacer todo el dibujo lineal, creativo, y después tenés que ir enmascarando y sacando por color, tapando, cubriendo. O sea, es un trabajo bastante tedioso, tenés que tenerlo muy claro a nivel mental, todo el desarrollo, y cuando empezás a sacar esas máscaras empieza a surgir el dibujo. Y después, bueno, utilicé diferentes técnicas, ¿no? Básicamente lo que hice fue combinar esa aerografía con técnicas de pastel, pincel, óleo, acrílico, y bueno, quedó una obra muy particular, ¿no? Eso qué interesante lo que dijiste, ¿no? Digo, porque todos podemos tener algún talento oculto que por diferentes motivos no lo desarrollamos. Sin duda. Eso lo podemos descubrir
a través de la hipnosis. ¿Es Bueno, lo que entendí? La hipnosis, a mi criterio, es el acceso al subconsciente, ¿no? O sea, tenés el potencial de desarrollar. En muchas partes del mundo se utiliza la hipnosis aplicada, como yo te decía, al desarrollo del arte, de la música, incluso a nivel del deporte. O sea, a veces no consideramos que, digamos, nuestro cerebro es el órgano más importante, es el que comanda todo. Sin embargo, a veces se desarrolla toda la parte técnica en la parte muscular y dejamos de usar el cerebro, que es el que comanda esos músculos. A nivel deportivo o a nivel de arte o a nivel de música se podría lograr desarrollar capacidades ocultas, y más cuando podés trabajar, por ejemplo, con jugadores profesionales, ¿no? Muchas veces el entrenamiento, por ejemplo, en el deporte, se aplica de forma tal que utilizás determinadas situaciones a determinadas imágenes. Por ejemplo, en Europa, en algunos clubes, trabajan con especialistas que desarrollan esa potencialidad. Por ejemplo, hacen tiros de determinados lugares y cuando hacen el tiro perfecto lo asocian a una determinada imagen. Ajá. Entonces, después cuando está en un estadio lleno, simplemente pensando en esa imagen, todo el cuerpo tiende a repetir el tiro perfecto en un porcentaje muy elevado comparado con el nerviosismo que puede generar a veces estar en un partido. Lo mismo en el rendimiento, por ejemplo, de un jugador en el momento que está en su mejor plenitud física, piensa en un color, por ejemplo, y siempre que asocia que en el momento que está con mayor rendimiento físico piensa en un color, y después en un partido, al final, por ejemplo, está cansado y tiene que correr una pelota porque es definitoria para decidir un gol, por ejemplo, entonces piensa mentalmente en ese color y el cuerpo tiende a repetir la mejor, digamos, rendimiento que tenía en ese momento, ¿no? Y como eso también en el tema del arte. La particularidad de la obra que yo hago es que es como que yo tengo un acceso a un museo virtual, mental, por decirlo de alguna manera, y lo que hago después es copiar esa imagen y reproducirla, ¿no? A mí la técnica me permitió eso, reproducir imágenes y reproducir cosas que de otra manera se me haría muy difícil de pintarlo, ¿no? En el tema de la pintura, las características de la pintura a mí me sirvió como un cable a tierra, ¿no? Yo tuve muchos años, tenía una agencia de publicidad desde el 90 hasta el 2006 y bueno, y me tocaba también, digo, trabajar como director y la exigencia de tener una empresa y gente a cargo, de alguna manera el arte me permitía, digamos, tener ese cable a tierra, ¿no? Hay muchas de las imágenes que estamos viendo ahí que son situaciones de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, ese se llama, es un amor posesivo, es una experiencia que tuve hace muchos años con una mujer que tuvimos una relación que la quería mucho, pero era una persona que te atrapaba, te estrujaba, ¿no? Esta obra, por ejemplo, fíjense que es una obra del 93, la cantidad de años que tiene, ¿no? Yo trabajaba combinación, se llama autoinflación, o sea, trabajo mucho con el humor, ¿no? El personaje infla y el otro a su vez infla al otro, ¿no? En este caso es lo que es una empresa que a veces uno tira para adelante y los otros van subidos en ese esfuerzo, ¿no? Entonces digamos que cada obra a mí me servía, digamos, como para desintoxicarme de una situación. Esa obra se llama Café Misterio, y estaba un poco vinculada al Café Misterio que todos conocemos, ¿no? Que Roberto me pidió una obra donde él se sintiera identificado y justamente el tema del café, esa situación de estrés que le generaba tratando de mostrar siempre una buena imagen, una cara sonriente con todos los clientes que atiende, pero por otro lado la presión que eso le generaba de estar constantemente llevando adelante su negocio, ¿no? Bueno, esto es una obra que hice específicamente para una banda de música. Tenía determinadas características que tuve que interpretar, ¿no? Esta obra es el Baño del Pueblo.
Fue en un momento que había mucha sequía en Uruguay, entonces, bueno, la idea esa de que el pueblo tuviera un lugar donde poder reunirse y disfrutar la poca agua que había, ¿no? Entonces, a veces las noticias me llevan a inspirarme y a pintar. Claro, a veces las situaciones, digamos, todas tienen un porqué. Pero digo, lo que pregunta es, ¿expusiste ya en algún lugar? Sí, por supuesto. Yo estuve muchos años exponiendo. Ahora hace un lote de años que no expongo. En el 2011 fue la última exposición importante que hice, que eran 11 obras. Fue en San José, para la Feria del Libro que se hizo. Y tuve la posibilidad de exponer una de las bóvedas, que era el Banco de Crédito, creo que la Intendencia restauró allí, y un lugar increíble. Bueno, y ahí tuve una serie de ángeles. Por ejemplo, se llama Mentira Biciclibrada, ¿no? O sea, que todos saben que es mentira, pero como a todos les conviene, siguen agarrados de sus propias mentiras, ¿no? Mientras en la chapa está SOS, están pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Y no tiene cadena también. Bueno, también se llama 6 pelotas y un camisa de cartón triste, ¿no? Esto un poco pensando a veces en las situaciones de los semáforos, ¿no? Que están esos personajes que tratan de alguna manera hacernos reír, pero que en el fondo tienen todo un halo de tristeza y que tienen el mundo al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, manejo mucho el humor, pero también manejo las situaciones. Se llama Triste, Ciego y Mentiroso, o sea, aquellos personajes que a veces la mentira son parte de su vida y se terminan quedando ciegos, ¿no? Entonces precisan de ese bastón para no caerse, digamos, y muestran algo que en realidad no son, ¿no? Por eso el personaje sonriendo y el personaje triste detrás de esa nariz enorme de la mentira, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre he tratado de esos personajes con mucho color y tratar de identificar, digamos, lo que es la sociedad. Y en definitiva, los personajes tienen esas cabezas huevos. ¿Y por qué? Porque de alguna manera todos somos iguales y las caretas lo que hacen es mostrar el aspecto que uno pone hacia la sociedad, ¿no? En definitiva. Buenísimo. Y bueno, en realidad quería traerles un poco de esto para que vean que digo, hago la parte de arte también para mí es realmente lo que me apasiona, y a veces por tiempo no lo hago, pero bueno, es importante saber, y aparte hoy era un día especial porque se hablaba todo el tema de la cultura, del arte, del teatro, y bueno, me pareció importante también para no encasillar tanto lo que hago como psíquico o en el tema de adicciones, sino que bueno, a veces también hay cosas que es realmente lo que nos hace vivir y vibrar, que es el arte, que bueno, que muchas veces los artistas, lamentablemente en Uruguay, no todos pueden vivir del arte, entonces a veces lo dejamos como un hobby, y al ser un hobby a veces lo vamos dejando olvidado, porque en definitiva uno tiene que seguir viviendo y trabajando. Por supuesto, sí. Pero bueno, quiero decirte que de todos los que nos mostraste, este es el mejor y es el que me va a llevar yo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos, un aplauso entonces para Luis, que ya decidió, ya votó. Voto por Luis, no me queda otra. Sí. Gracias, bueno, Marcelo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por venir todos los lunes y por ese regalo maravilloso, de verdad. Bueno, que lo disfruten. ¿Tenemos algo para adelantar? Sí. Nosotros el lunes que viene vamos a volver a las viejas andanzas. Vamos a hablar de un caso como psíquico. Fue un caso de una señora del 2007 que desapareció en La Paz. Y bueno, y lo que vamos a mostrar es cómo la sustitución de percepciones permitió localizar el lugar donde se encontraba. Y 6 meses después pudieron ubicarla. Y bueno, está bueno porque tengo todo documentado y bueno, les voy a contar todo el proceso de cómo hicimos. Tuve posibilidad de ir al lugar y bueno, y vamos a ver las fotos, vamos a ver la sustitución de percepciones y lo que ocurrió 6 meses después. Perfecto, Marcelo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El aplauso para Marcelo.